Yo digo que uno de los procesos más fuertes que yo pasé fue una traición, que fue fuerte, eso hirió mi corazón. Cuando yo recibí esa herida, eso me marcó. Gracias a Dios, Dios me sanó. Pero en medio del llamado, profeta, eso marcó mi vida. Me trastornó. Yo quedé loco, varón. Yo quedé tan loco que yo pasaba la calle, yo cruzaba la calle, profeta, y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Y Dios me decía, ya tú sientes lo que yo siento cuando mi iglesia me traiciona. Cuando yo me convertí con la persona que yo vivía, vinimos juntos al evangelio. Se armó una infidelidad dentro de la misma congregación con el mismo que me doctrinó. Varón, mi mente quedó en blanco, sufrimiento y llanto, pero ya no me quedaban fuerzas, evidente. Se me fue la fuerza de ir a la iglesia, de seguir. Dios es real, Dios es real. ¿Me entiendes? Dios es real. Cuando yo me quebranto, manito, ¿tú me entiendes? En verdad, yo me quebranto. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal, Antonio Hernández Oficial Edificado. Gracias por estar conectado, como siempre. Bendecimos tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tengo la oportunidad, el honor de tener aquí a un hombre de Dios, el profeta Wilkin Valera. Hombre de Dios, Dios te bendiga. Dios te bendiga, profeta Antonio Hernández. Gloria al Señor, para mí es un honor, un privilegio. Gloria a Jesús, estar aquí en tu programa y poder compartir la palabra del Señor. Amén. Sí. De una manera poderosa. Para mí es un honor, un privilegio. Su hermano profeta Wilkin Valera. Amén. Sí. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Su hermano profeta Wilkin Valera. Bendecimos esa audiencia que siempre está pendiente ahí a la expectativa para recibir una palabra de parte del Eterno. Amén. Amén. Así que usted que está ahí, queremos pedirle que se mantenga conectado, porque algo poderoso sé que Dios tiene para cada uno de ustedes que están ahí pendientes y están conectados. Así que pendientes, porque yo sé que lo que este hombre de Dios va a desatar aquí va a cambiar tu vida para siempre. Usted necesita escuchar esta palabra, compártelo con alguien, envíelo por los grupos de WhatsApp para que no solamente usted sea bendecido, sino que también otras personas puedan ser tocadas y bendecidas por el Señor. Así que, hombre de Dios. Gloria a Jesús. Me gustaría hablar, gloria a Jesús, entrar en la palabra y hablar sobre lo profético. Sí. Hablar sobre cómo Dios conecta a los profetas con la naturaleza, cómo se mueve la atmósfera profética por medio de la naturaleza. Y para eso me gustaría leer la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, a la altura del verso 41 en adelante. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá, vino a Jered, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de acá hasta llegar a Jered. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Me gustaría, profeta, entrar en esa atmósfera y hablar sobre lo profético, de cómo Dios conecta a los profetas con la naturaleza, cómo los profetas fluyen por medio de la naturaleza, cómo Dios le da palabra de ciencia, cómo Dios le da palabra de autoridad, cómo los profetas aún profetizan por medio de la creación de Dios, de la creación divina, cómo los profetas utilizan la misma creación de Dios para manifestar el poder de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, vemos aquí en este capítulo que hemos leído
cómo el profeta Elías en un tiempo determinado, en un tiempo de caos, de persecución, de guerra, en un tiempo que acá se hubiera construido altares y el pueblo estaba corrompido. Y la Biblia dice que Elías se levanta con una palabra violenta, con una palabra poderosa. Le dice acá, por este tiempo no va a haber lluvia ni rocío. Es decir, el profeta se conectó con la naturaleza, con lo creado. Y cuando el profeta suelta esta palabra, la naturaleza empieza a obedecerle. La Biblia dice que los cielos se cerraron durante 3 años y medio. Aleluya. Y esto fue una causa por la que el pueblo tuvo que volverse a Dios, profeta. Sí. Tuvo que tener una conexión nuevamente. Porque muchas veces Dios va a usar la misma naturaleza para poder conectarte de nuevo con su presencia. Cuando tú te desconectas de la presencia de Dios, Dios usará los recursos que sean suficientes para conectarte. Hay algo que tú tienes que entender de la atmósfera profética y de los profetas que caminaron en dimensiones extraordinarias, que se movieron en dimensiones fuertes, en dimensiones de poder. La Biblia dice que cuando Elías profetizó, Dios le dijo, escóndete en el arroyo de Querib. Elías se esconde en el arroyo y dice la Biblia que duró un tiempo oculto en este arroyo. Pero lo más impresionante es que transcurriendo el tiempo, el arroyo se seca. Sí. Y Dios le dice, muévete de este lugar porque tengo una viuda que te va a sustentar. Lo más impresionante es que la mujer que va a sustentar al profeta no tiene nada, no tiene nada, no tiene recursos. Cuando el profeta llega a la puerta de la ciudad, encuentra a esta mujer recogiendo unas cuantas leñas secas. La mujer solamente tiene un poquito de harina, un poquito de aceite, pero no se olvide que Dios quiere conectar, aleluya, las dimensiones proféticas con la naturaleza. Dios quiere operar por medio de la naturaleza para que la gente que están desconectados del propósito tengan que entender. Por eso viene una gran sequía, hay una gran hambre, los animales están muriendo, la gente profeta está desesperado, la gente necesita conectarse de nuevo con el Creador, aleluya, y aún la misma naturaleza está sufriendo por medio de una palabra violenta de un profeta. La misma naturaleza fue alterada. Y hay momentos que Dios permite que nosotros los profetas alteremos la naturaleza para que tú te conectes nuevamente con Dios. Por eso acá estaba desesperado. Acá empezó a mandar a buscar a Elías por todos los lugares. Aleluya. Lo mandaba a buscar con los criados. Porque acá necesitaba nuevamente conectarse con el Eterno. Sí. Acá necesitaba volverse a Dios. Porque una mujer, aleluya, llamada Jezabel, lo hubiera desconectado, profeta, del propósito. Sí. Lo hubiera desconectado del llamado, lo hubiera desconectado de una asignación divina. Aleluya. ¿Por qué te digo que lo hubiera desconectado? Porque si acá era rey, era porque el mismo Dios lo hubiera permitido. Tú sabes la gente que Dios ha llamado, la gente que Dios le ha dado posiciones, aleluya, pero si han desconectado de la presencia, si han desenfocado, después que Dios le dio una palabra, después que Dios lo estableció, aleluya, por medio de un consejo, de un mal consejo, si han desconectado. Sí. Y yo sé que hay gente que van a escuchar esta palabra, que Dios te dice, por medio de la naturaleza voy a hacer que te conecte de nuevo. Aleluya. Y tú me preguntarás, profeta, ¿cómo así? Claro, el mismo Eliseo, pasando por una ciudad, los hijos de los profetas y la gente de la ciudad tuvieron que acercarse a Eliseo y le dijeron, la tierra donde estamos es una tierra buena, las aguas son buenas, pero aquí hay un problema, las aguas están amargas. Aleluya. O sea, no podemos sembrar aquí en esta tierra porque esta tierra está mala a causa del agua, porque el agua está corriendo amarga. O sea, Dios necesitaba usar aún la misma naturaleza para hablarle al hombre. Dios alteró aquella tierra. Dios alteró aquellas aguas para que los hombres de esta ciudad se volvieran a Dios también. Sí, sí. Por eso el profeta Eliseo en un determinado momento tiene que utilizar la zar para entrar a los manantiales. Yo daba una palabra esta mañana y yo hablaba sobre los manantiales. La Biblia dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Te dije que Dios utiliza la misma naturaleza para soltar una palabra. La Biblia dice de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Cuando dice que correrán ríos, te está diciendo que dentro de ti va a fluir un manantial que va a llegar a los hospitales, va a llegar a donde están los desahuciados, va a llegar donde están los enfermos. Ese río que Dios depositó adentro de ti es para que llegue a muchos lugares, que hay mucha gente que lo necesitan, profeta. Sí.
Mucha gente que están sedientos, mucha gente que tienen hambre de Dios, mucha gente que están necesitados de una palabra, pero Dios necesita conectarte de nuevo. Dios necesita llamarte de nuevo a su presencia. Hay gente que se han desconectado así como se desconectó acá. Hay gente que se han desconectado del propósito, de la presencia. Hay gente que le preguntan: Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esta prueba? Señor, ¿por qué yo estoy viviendo esta situación? Es que a veces Dios necesita meterte en tierra seca, en tierra árida, donde no hay nada, para que tú entiendas el propósito. Sin lágrimas, profeta, tú no vas a entender el propósito y el llamado. Sin proceso, sin sufrimiento, aleluya, sin escasez, tú no vas a aprender a valorar lo que Dios deposita en tus manos. Wow. Hombre de Dios, ¿cómo tú has visto a Dios obrando en lo profético a través de tu ministerio? A través de mi ministerio. Bueno, Dios ha operado de una manera sobrenatural. Por ejemplo, ya hay cosas en mi vida que me van a llegar, que van a venir, que ya yo las sé, sí, que ya yo le he soñado. Por medio de sueños Dios me ha hablado, Dios me ha mostrado por medio de visión. Ya hay cosas que yo sé que van a llegar a mi vida, y yo sé que hay gente que van a ver este video y se van a identificar con esta palabra, profeta. Hay muchas cosas que yo no las sé que las voy a vivir, pero ya hay cosas de antemano que Dios me las ha revelado, que yo sé que las voy a vivir. Por ejemplo, antes de yo pisar algunos países, Dios empieza a tratar conmigo, Dios empieza a revelarme. En una ocasión yo iba a ir a la ciudad del Salvador, al país del Salvador, y tuve una visión, y en la visión yo me veía caminando dentro del aeropuerto, y cuando yo iba a ir a la zona de embarque, cuando yo miraba, yo veía que decía Colombia, y yo entendí. Yo dije: Dios no quiere que yo vaya a El Salvador, Dios quiere que yo vaya a Colombia. O sea, antes de yo ir a Colombia, en el sueño, yo fui dentro de un sueño, de una visión, y luego yo me vi en Colombia predicando. O sea, así Dios altera lo profético y lo sobrenatural. Antes de tú llegar a un lugar en el mundo espiritual, ya tú pisaste ese lugar. Ya tú caminaste en ese lugar. Antes de tú ver las cosas en el mundo físico, en el mundo espiritual, lo viviste. Dios mío. Porque el profeta vive en 3 dimensiones. Sí. Pasado, presente y futuro. El profeta, aleluya, vive en el presente, pero Dios lo mete al futuro. Dios me puede meter a tu futuro. Dios puede, aleluya, por medio de la profecía, alterarme para yo saber cosas de tu futuro y yo profetizarte, la profeta. Sí. Yo soltarte esa palabra que altere tu ministerio. Por eso es que el ministerio profético es tan atacado. Satanás no quiere saber del ministerio profético. Satanás no quiere saber de gente que carguen una palabra genuina, una palabra poderosa. Por eso era que con Elías vivían turbados en aquel tiempo. Por eso querían matar a este hombre, porque este hombre vivía conectado con la eternidad. Este hombre vivía conectado con lo sobrenatural. Y cuando tú vives conectado con lo sobrenatural, tú no le vas a caer bien a todo el mundo. Hay gente que no van a querer saber de ti. Aleluya. 2 o 3 te van a aplaudir, pero serán más los que te van a despreciar que los que van a aplaudir lo que Dios ha hecho contigo, profeta. Tú sabes que hay personas que dicen, quieren saber, esa es la pregunta, quieren saber cuándo es Dios que le está hablando a ellos. Porque hay personas que tienen cierta confusión porque aún no saben distinguir cuándo realmente Dios le está hablando a ellos. Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuándo es Dios que me está hablando? Bueno, por ejemplo, no con todo el mundo, evidente, Dios trata igual. Por ejemplo, conmigo Dios trata de la siguiente manera. Hay veces que yo voy a predicar a una congregación. Me toca predicar en una congregación y de repente me cae un temor fuerte. No un miedo de que, me va a pasar algo malo, no, sino como un temor dentro de mí y empiezo a temblar dentro de mí. Entonces, ese temor que me cae, cuando yo empiezo a temblar, yo identifico por medio de ese temor de que Dios va a soplar fuerte en esa congregación, de que van a ver endemoniado. Es como una señal que Dios me da dentro de mí. Sí. El corazón se me empieza a acelerar, empiezo a temblar, empiezo a sentir como unos nervios. Yo digo, bueno, Dios va a soplar en esta congregación fuerte, van a ver endemoniado, van a ver milagros, va a haber una palabra explosiva. Por ejemplo, esa es una manera de Dios tratar conmigo. Otra manera es tú escuchar la voz audible y suave del Espíritu Santo dentro de ti, que te habla audiblemente, que tú piensas que son tus pensamientos, pero va más allá de tus pensamientos. Sí. Aleluya. Hay personas que quieren saber cómo yo sé que yo soy profeta de Dios.
¿Cómo saber que soy profeta de Dios? Perdón, te hago la pregunta porque lamentablemente el nombre profeta hoy en día se ha cualquierizado. Sí. Y ya, de hecho, hasta entre los mismos cristianos se toma de relajo. ¡Hey, profeta! Dios te bendiga, profeta. ¿Cómo tú estás, profeta? Se ha realmente cualquierizado este título de profeta. Entonces, ¿cómo yo sé cuando realmente yo soy un profeta aprobado por Dios? Oh, es que, profeta, la misma Biblia habla claro de cuáles son los profetas genuinos. Sí. De cómo tú sabes que tú eres un profeta verdadero. Wow. O sea, la misma palabra dice que cuando tú eres un profeta verdadero, Sí. la palabra que sale de ti se cumple. O sea, Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, Sí. te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Pero hay algo que me impacta mucho. A veces hay personas que no son cristianos. Yo sé que hay gente que se van a identificar con esto. Me ha pasado, tengo amigos que no son cristianos, no han dado el paso de fe, pero tienen un ministerio profético. Se hacen sueños, me lo cuentan. Y ellos me cuentan los sueños, cosas que yo lo he vivido, que ellos me lo han contado. Y luego pasa a sí mismo. Porque son gente que aunque no están dentro del camino, ese llamado lo persigue. Tienen esa marca, tienen ese llamado. Y aún no están dentro de la congregación, no están dentro del evangelio, pero el llamado, la marca de Dios lo persigue. Dios le habla en sueños, Dios les revela. Amén. Entonces, el verdadero profeta genuino nace con el llamado. No se hace el llamado al andar. No. Wow. Tú naces con el llamado adentro, porque ese llamado Dios te lo puso desde la eternidad. O sea, yo no me puedo nombrar profeta si antes Dios no me lo puso. Y entonces la misma gente dará testimonio del ministerio que tú cargas. Porque tú vas a identificar que tú eres profeta. Porque a veces Dios te hace el llamado y tú ministras, pero tú no sabes que tú estás ministrando como un profeta. Pero la misma gente que tú le das la palabra dicen, ministro, ven acá, tú me diste una palabra y se cumplió. Y otro te jala y te dice, ministro, ven acá, tú me diste una... O sea, cada persona diferente viene y te confirma lo que Dios está haciendo. Porque ahí se dan cuenta de que es un profeta genuino, cuando la palabra tiene cumplimiento. Sí. Me gustó lo que dijiste porque tenemos gente llamándose profeta cuando realmente no son profetas. Tenemos gente autodenominándose títulos con el que Dios a ellos no lo ha llamado. Y es peligroso porque puede ser que tú quieras operar en un ministerio para el cual tú no fuiste llamado. Y cuando tú intentas operar en un llamado para el que no fuiste diseñado, no lo vas a hacer correctamente. Porque el don se activará cuando tú estés dentro del ministerio por el que Dios te escogió. Y por eso tenemos tantas personas que no vemos la manifestación de Dios en ellos, porque realmente no están operando dentro del propósito y del ministerio por el que Dios a ellos los escogió. Y esto es muy peligroso cuando por querer montarnos en la ola del momento nos dejamos llevar, entonces no ponemos en función lo que Dios depositó dentro de mí. Y eso es muy peligroso. Por eso vemos en la parábola de los talentos que el que Dios le dio un talento nunca lo puso a funcionar y a multiplicar porque estaba pendiente al talento que tenía los demás. Y es lamentable que en este tiempo tenemos tantas personas que no se están enfocando en el don que tienen, en el ministerio que tienen, en la revelación que tienen, porque están persiguiendo ministerios ajenos, porque están persiguiendo talentos ajenos, porque están persiguiendo lo que aquel tiene. Y mientras tú te ocupes en perseguir lo que tiene aquel, nunca vas a explotar el talento y el llamado que Dios puso en tu espíritu. Es por eso que es necesario que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos de Dios, nos enfoquemos en desarrollar el potencial de lo que Dios depositó dentro de mí. Eliseo nunca se fijó en los hijos de los profetas.
él nunca le puso atención al llamado de ellos. Él se enfocó en el llamado que Dios tenía con él. Y cuando él se enfocó en lo que Dios depositó, entonces pudo ser útil y funcional en el reino de Dios. El problema es que hay gente que no están siendo útiles en el reino porque están persiguiendo a los que están siendo útiles en el reino. Y por eso vemos tanta gente con tantos comentarios negativos al momento de que un hombre de Dios publica algo, porque ellos en vez de ser útiles en el reino, se están convirtiendo en Saúl, que está persiguiendo al hombre de Dios llamado David. Y esto es muy peligroso, porque muchas veces sin saberlo nos convertimos en Saúles, que no honramos la unción, no honramos el manto, pero persigo a quien la tiene, persigo a quien tiene el manto, y luego termino siendo un homicida de mí mismo. Dios mío. Y eso es peligroso. Wow. Eso está muy fuerte. Sí. Profeta, eso está muy fuerte. Terminar siendo un homicida. Sí, porque el problema es, profeta, que, mira, eso es muy delicado, perseguir la iglesia de Dios. Si lo Mira lo que le pasó a Pablo. Pablo se topó con el mismo Jesús. Así es. Pablo armó una persecución y la persecución que Pablo armó se topó con el mismo Jesús. Así es. Entonces, en este tiempo hay un problema grave. Yo sé, ¿tú sabes qué es lo que pasa, profeta? ¿Por qué el ministerio profético es tan perseguido? Sí. Porque hay gente que comenzaron como evangelistas. Ay. ¿Tú estás escuchando eso, Sí, profeta? sí. Hay gente que hay gente que yo lo conocí que eran evangelistas Ay. y terminaron siendo profetas. O sea, Dios te llamó como evangelista, pero después, ¿qué pasó con el ministerio tuyo? O sea, ¿qué pasó? El problema, Wilkin, está en que lamentablemente nosotros somos muy movibles y nos gusta montarnos en la ola de lo que está en el momento. Wow. Y por eso tenemos tantas profecías falsas hoy en día. Porque hay gente, lamentablemente, que le gusta manipular a las personas. Le gusta, y hay gente que le gusta que le digan cosas. Y tú que has viajado a Centroamérica, te das cuenta, y con todo respeto a los hermanos que nos siguen de allá, los honramos, los bendecimos, los amamos. Pero lamentablemente muchos de los hermanos de Centroamérica, muchos, no todos, son muy manipulables al momento de que les gusta que le digan cosas. Te dicen, varón, ahora ora por mí. Y si Dios te da una palabra, dímela. Realmente lo que te están diciendo es, yo te estoy consultando para que tú me digas cosas. Y lamentablemente tenemos muchas personas esperando profecías supuestamente de Dios, que llevan años y años esperando que se cumplan y nunca se van a cumplir, porque no la dio Dios. Cuando Dios habla, Dios se hace responsable, porque Dios es la garantía de lo que Él dice. Dice la Biblia que Dios, no encontrando por quién jurar más grande que Él, juró por sí mismo de que fiel era lo que Él le había dicho a Abraham. Y Él juró por sí mismo de que Él lo iba a cumplir. Dios no necesita apoyo. Dios no necesita que tú lo ayudes. Si Dios lo dijo, Dios lo cumplirá en tu casa, tu familia, tu ministerio, tus hijos y todo lo que salió por la boca de Dios. Profeta, escucha esto, no te vayas más lejos. Wow. Te voy a decir algo. El ministerio profético es tan genuino cuando un hombre lo tiene, que un hombre aún después de la muerte sigue operando en el ministerio en los milagros. Desata eso. Después de la muerte, aún tú después de la muerte, tú sigues operando en el ministerio y en el llamado. Y usted dirá, Badón, ¿cómo así? Si no, pregúntale lo que pasó con Eliseo. La Biblia dice que después que Eliseo murió de la enfermedad con la cual lo hubiera quebrantado, dice que venían con un difunto a enterrarlo. Y dice la Biblia que venía una compañía de ladrones. Profeta, y se armó un juidero, soltan el ataúd y salió todo el mundo corriendo. Y dice la Biblia que el muerto salió rodando y cayó en la tumba del profeta. Dios mío. O sea, el profeta operó en la dimensión profética después de muerto. Sí. Conectado con ¿qué? Con la naturaleza. Wow. Unido a la tierra.
Y él estaba enterrado. Wow. Ya sus huesos estaban en la tierra, en la naturaleza de Dios. Y cuando aquel muerto rodó, la Biblia dice que se topó con los huesos de Eliseo. Sí. Salió corriendo el muerto. Wow. Se levantó. El hombre que estaba muerto resucitó. Salió corriendo por sus pies. O sea, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Cuando tú te topas con alguien que carga un ministerio genuino, profético, tu vida no será igual. La palabra que sale de la boca de ese hombre no será una palabra natural, no será una palabra normal. Esa palabra va a alterar tu vida. Esa palabra va a cambiar tu vida. Si ese profeta te dio una palabra y la palabra se cumple, esa palabra alterará tu vida. Pues yo no puedo darte una palabra y que tu vida siga igual. Yo no puedo profetizarte y que no se cumpla la palabra profética. Si yo te suelto una palabra y la palabra no se cumple, entonces yo no soy profeta. No soy profeta. Dios no me llamó a la asignación. Entonces el problema que tenemos en este tiempo, que la gente quiere declarar una palabra profética que Dios no le ha hablado. Hablan visión Que no han visto. de su propio corazón. Y eso es peligroso. Por eso yo cuando estoy orando por la gente, yo le digo, deme unos cuantos minutos que Dios me hable. Profeta, quiero una palabra. Espérese, yo puedo orar por usted. Pero si Dios no me ministró, solamente hago la oración. Padre, cubre a su familia, cubre a sus hijos, cúbrelo a ellos ya. Profeta, una palabra. Bueno, no la tengo en este momento. Porque tú tienes que dar la palabra siempre y cuando Dios te la dé. Sí. Pero hay gente que quieren impresionar, vidente, Wow. y dar lo que no tienen. Y ahí es que está el problema. Sí. Ahí es que está el problema. Que hay gente que quieren dar lo que ellos no tienen. Entonces, al querer impresionar, quedan frustrados. Por eso tenemos tanta gente frustrado. Tanta gente frustrado. Pero yo te voy a decir una cosa, profeta. Cuando tú eres profeta, tú mismo no andas hablando y diciendo, mira, yo di una palabra y se cumplió. No. Las mismas personas darán testimonio. La gente que Dios le dio una palabra a través de ti, ellos mismos van a dar testimonio. Van a decir, wow, hubo un hombre de Dios que me dio una palabra de parte de Dios y esa palabra se cumplió. La gente daba testimonio de Jesús. Jesús es el mayor profeta que caminó sobre la tierra. Así es. Jesús, el ministerio de Jesús era un ministerio también profético. Jesús conocía los pensamientos antes que tú lo pensaras, profeta. Sí. Jesús conocía a la persona antes que llegaran al lugar. ¿Qué le dijo Jesús a Natanael? Te vi debajo de la higuera. O sea, yo estaba allá, yo te vi. Pero cuando me viste, sí, te vi. Wow. ¿Me entiendes, manito? Entonces, eso es lo que está pasando en este tiempo. Por eso tenemos tanta gente frustrada, tanta gente en batalla, tanta gente, aleluya, llorando en un rincón diciendo Dios no me llamó, Dios no me marcó con un ministerio, no cargó un llamado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a caminar en una asignación que Dios no autorizó. Pero cuando tú caminas en el llamado, en el ministerio que Dios puso en tus manos, aleluya, tú no vas a salir frustrado, tú vas a caminar en dimensiones extraordinarias. La gente que escuche la palabra que fluya del Espíritu de Dios a través de ti quedará impactado. La gente va a salir lleno de la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú vas a fluir dentro del Espíritu Santo y aún con el don profético. Pero cuando tú fluyes con un ministerio y con un llamado que tú no tienes y con una asignación que Dios no depositó en ti, tú te vas frustrado y el que te escucha también. Es fuerte eso realmente, porque esa es la razón por la que mucha gente está frustrada dentro de la iglesia, porque se han sentado a esperar supuestas profecías, pero realmente esas profecías vino del corazón del supuesto profeta, porque tenemos mucha gente hablando visión de su propio corazón y no de la voz de Dios. Porque una de las características que tiene que tener el profeta es que tiene que vivir conectado a la presencia. Cuando tú te vas a Elías, dice, él decía, viva Jehová, en cuya presencia estoy. O sea, el profeta tiene que estar conectado a la presencia para poder recibir la voz de Dios. Pero hoy en día tenemos muchos profetas que viven de casas en casa, viven haciendo cuentos, viven metidos en las redes 24/7. ¿Cuál es el tiempo que tú tienes para intimar con Dios? ¿Cuál es el tiempo que tú tienes para entrar a su presencia? Porque sin presencia no hay revelación.
Sin presencia no hay manifestación. Sin presencia no hay profecías que se puedan cumplir. No hay profecías reales cuando el profeta no está en la presencia. No hay profetas en la Biblia que profetizó sin estar en la presencia de Dios. Por eso yo te decía ahorita, profeta, te hablaba ahorita y te decía que habían cosas, no todo lo que me va a pasar en la vida yo lo sé, pero hay cosas que ya yo las sé de antemano. Sí. Es bíblico. El profeta Eliseo, cuando Elías iba a ser arrebatado, que los hijos de los profetas querían venir a contar, él le decía, no, tranquilo. Yo lo sé. Yo lo sé. O sea, antes de Elías ser arrebatado, sí, Eliseo ya sabía lo que iba a acontecer. Porque ya Dios se lo hubiera mostrado, Dios se lo hubiera revelado. Por eso él tenía la quietud, la tranquilidad, aún en medio del ministerio y en medio del llamado. Él sabía cómo estaba caminando, él sabía el norte que él llevaba, él sabía la dirección que él llevaba. Pero tenemos gente en ministerio que no saben hacia dónde van. Porque están caminando sin lámpara, están caminando sin dirección de Dios. Y cuando tú caminas sin dirección de Dios, tú sales frustrado. Tú trompiezas con la primera piedra que tú te encuentras, porque tú estás caminando fuera de una dirección divina. Pero Eliseo caminó dentro de una revelación. Nota algo. Por eso Elías, cuando va a ser arrebatado, que Elías le dice, dime, antes de que yo sea quitado de ti, ¿qué tú quieres que haga? O sea, Eliseo ya sabía lo que él necesitaba. Eliseo estaba direccionado por Dios. Le dijo, yo quiero una doble porción de tu espíritu. O sea, Eliseo no empezó a pensar, a aventurar. No, Eliseo tenía la certeza, la convicción de lo que él necesitaba. Le dijo, yo quiero una doble porción de lo que tú portas. Porque yo sé que yo tengo algo, pero yo lo quiero multiplicar. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido, porque no es fácil ser profeta. El ministerio profético es un ministerio sufrido. El ministerio profético, varón. Cuando tú tienes un llamado poderoso, antes de tú establecerte en un llamado, hay traición de quien menos tú piensas. Hay persecución, se pasa hambre, se pasa necesidad. La gente te abandona, nadie cree en ti. El primero que tiene que creer en ti eres tú mismo, después de Dios. ¿Cuáles procesos te tocó vivir? Porque en estos días escuché a tu hermano hablando acerca de los procesos que te tocó vivir en el inicio de tu ministerio. Si nos puedes contar cuáles fueron esos procesos en el que te viste en necesidades y en calamidad, cuéntanos de eso. Oh, profeta. Yo pasé, profeta, muchos procesos de escasez. Muchos procesos. Dios me procesó fuerte por la escasez. Pero yo digo que uno de los procesos más fuertes que yo pasé fue una traición. Una traición. ¿Cómo fue eso? Una traición que yo la pasé dentro de un lugar donde yo me congregaba. Que fue fuerte, eso hirió mi corazón. O sea, en medio del llamado, yo buscando a Dios, monteando, metido con Dios. Cuando yo recibí esa herida, eso me marcó. Gracias a Dios, Dios me sanó. Pero en medio del llamado, profeta, eso marcó mi vida. Me trastornó. Yo quedé loco, varón. Yo quedé tan loco que yo pasaba la calle, yo cruzaba la calle, profeta, y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Y Dios me decía, ya tú sientes lo que yo siento cuando mi iglesia me traiciona. Dios mío. Eso me dijo el Señor, profeta, en medio de ese proceso. ¿Me entiendes? Cuando yo vine al Evangelio, yo tenía como 20 años, 20 o 21 años, por ahí yo tenía esa edad. Y cuando yo vine, yo vivía en unión libre. Cuando yo me convertí con la persona que yo vivía, vinimos juntos al Evangelio. Pero entonces pasó una batalla, profeta. Se armó una infidelidad dentro de la misma congregación con el mismo que me doctrinó. O sea, con el mismo que me daba el estudio bíblico y todo. Pero todo obra para bien. Hay una alabanza que dice todo obra para bien. O sea, a veces nos pasan cosas que uno piensa que es para mal. Pero no, Dios la permite con un propósito. Después yo entendí que era propósito de Dios. ¿Qué pasaba por tu mente
en ese momento? Varón, mi mente quedó en blanco, sufrimiento y llanto y lágrimas. ¿Y por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si yo te estoy buscando, si yo estoy ayunando, si yo estoy orando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? En algún momento, en medio de ese proceso, pasó por tu mente renunciar al llamado. Oh, pero, ¿qué pasó? No, yo salí corriendo, varón. Mira, mi madre es una mujer de Dios, varón. Bueno, en estos días mi hermano estaba hablando de mi madre. Mi madre es una mujer de fe. Yo le decía a mi mamá en la habitación, ella me veía, ella me decía, ora, tírate de rodillas en medio de ese proceso. Y yo llorando le decía que yo no puedo, mami. Yo quiero, pero ya no tengo fuerza. O sea, humanamente, profeta, yo no tenía fuerza para orar. Ella me decía, tírate de rodillas, si no, siéntate en la cama ahí y ora, pero tienes que orar, tienes que orar. Vamos, vamos, vamos. No te puedes detener. Dios te llamó a esto, no te puedes detener. Tú eres un guerrero, pero ya no me quedaban fuerza, evidente. Se me fue la fuerza de ir a la iglesia, de seguir. Yo sé que hay gente que están escuchando que le han acontecido muchas cosas. Todo lo que te pasa con un propósito. En la vida, todo obra para bien. La Biblia dice que a los que son llamados, varón, a su presencia, a los que creemos en Dios, toda la cosa nos obra para bien. Todo lo que nos pasa en Dios. Entonces, ¿cómo tú pudiste recuperarte y levantarte en medio de ese proceso en el que te tocó vivir? Profeta, lo único que yo te puedo decir que fue Dios que me levantó, manito. Wow. Porque, o sea, yo me estaba arrastrando. O sea, porque es que es algo como inexplicable. Hay cosas que te acontecen, que tú dices, ¿cómo yo me levanté? ¿Cómo lo hice? No hay explicación. Solamente hay que decir, Dios lo hizo. O sea, yo ayuné, yo busqué a Dios, me acerqué a Dios, pero yo no tenía la fuerza. Dios me dio la fuerza en medio de ese proceso. A veces yo me veo que estoy de pie, que estoy predicando y yo mismo no me lo creo, Dios profeta. mío. Yo mismo no me lo creo, evidente. Yo mismo no me lo creo porque cuando yo vine del mundo, yo era un delincuente. Yo, tú sabes, andaba atracando, vendía droga, andaba duro, enchalecado, con pistola, con todo eso. Y Dios me rescató, Dios me llamó, me hizo un llamado fuerte y me sacó. La mayoría de los amigos míos están muertos, los que no están muertos están presos. Los que quedan están presos. La mayoría están muertos. Y cuando Dios me llamó, profeta, que Dios me hizo ese llamado poderoso, que el Señor metió su mano. Yo digo que Dios me sacó del mismo infierno. Cuando Dios me trajo a su presencia, Dios me empezó a quebrantar, varón. Dios me quebrantó por la finanza. Varón, yo pasaba unos procesos de zapatos rotos. Yo iba a la iglesia con zapatos rotos, iba con la misma camisa, a veces no tenía... bueno, te voy a decir algo, yo tenía un pantalón que mataba 3 camisas. Y con eso era que yo iba a la iglesia, profeta. Y subía al monte, hacía ayuno de 3 días en el monte, y cuando bajaba no había con qué entregar el ayuno. Y no era yo solo. Los muchachos que estaban conmigo, la gran mayoría estaban en el mismo proceso. Pichardo, Junito, que pasó mucha también. Profeta, mucha. ¿Me entiendes? Que son gente que Dios los rescató. Y ahora la gente lo ve que están predicando, están en el llamado, pero no saben de dónde tú vienes. O sea, la gente ve que tú surges de repente en un ministerio, pero no buscan el trasfondo de dónde tú vienes. Sí. Piensan que, ahí te apareció ahora. No. Yo tengo más de 17 años predicando y buscando a Dios. O sea, actualmente yo tengo 38 años. Yo me convertí cuando tenía 21 años. Empiezan a contar desde ahí la batalla, la prueba, la guerra, profeta, los momentos difíciles. Yo recuerdo, varón, que nosotros todos los muchachos nos trancábamos en una iglesia, donde nos congregábamos, porque éramos un remanente de jóvenes. Nos trancábamos a buscar a Dios. Y yo recuerdo que el papá de Junior, siempre, cuando él trabajaba como en una torre, y en esa torre, al parecer, la gente que lo querían mucho a él le reunían en una cantina, como la comida. Y alguna vez él llevaba en esa cantina moro, locrio,
Moro de habichuela negra, moro de habichuela roja, arroz blanco. Y él ligaba todo eso ahí. Eso se hacía como un zambumbo, varón. Entonces, Junito, en la noche, Junior llevaba esa cantina de esos tarros de mantequilla. Lo llevaba Junior lleno de ese arroz, varón, ligado con todo eso arroz ahí adentro. Y eso era lo que nosotros comíamos, varón. En el silicio, te estoy hablando que pasábamos muchas veces el día entero sin comer nada. Y en el silicio era que nosotros entregábamos con eso. Si no, cuando no había en la casa de Junior, que el papá no llevaba, que eso no aparecía. Entonces aparecía Juan. Que Juan fue con el que yo me convertí, con el que yo acepté al Señor. Que ese testimonio, varón, es terrible. Con el que yo acepté al Señor, varón. Ese aparecía, entonces él se trabajaba en una cafetería. Y ese aparecía y nos llevaba tostada algunas veces, ya, pero ya de noche, varón, tarde. Y así nosotros algunas veces nos sustentábamos. Si no, teníamos que seguir corrido en ayuno. Dios mío, ¿qué consejo tú le das a esos jóvenes, esas mujeres de Dios, que de una u otra forma también están pasando y atravesando procesos de escasez, de enfermedad, de traición, de infidelidad? ¿Qué consejo tú le das a esas personas? Oh, profeta, que no se detengan, que sigan hacia adelante, que el Dios que te llamó te va a respaldar. Dios es real. Dios es real. ¿Me entiendes? Dios es real. Cuando yo me quebranto, manito, ¿tú me entiendes? En verdad, yo me quebranto. Porque Dios es real. Dios es real. Que sigan hacia adelante, que no se detengan, que no se lleven de la crítica, que no se lleven de los levantamientos. Que el Dios que lo llamó, Dios te da una palabra en el principio. ¿Me entiendes? Y en el principio tú no vas a ver esa palabra cumplirse. Tú lo que vas a ver es caseo, batalla, desierto, guerra, gente que no crean en ti, gente que te murmuren, gente que digan de ese no se va a sacar nada. Tú verás que él se va a devolver, se va de carril en diciembre. Pero tú tienes que creer en la palabra que Dios te dio y seguir. Entonces, cuando tú te sustentes en esa palabra que Dios te dio, varón, tú vas a llegar lejos. Sierva que me está escuchando, ¿me entiendes? Yo sé que hay gente que van a escuchar esta palabra. No se detengan. Vivan lo que ustedes vivan dentro del evangelio. Si te caíste, levántate. Trompezaste, levántate. Caíste en pecado, restáurate y levántate. Aquí nadie es santo. Aquí todo el mundo falla. Aquí todo el mundo tiene una cola que le pisen. Aquí estamos buscando la estatura del varón perfecto. ¿Tú me entiendes, manito? Yo soy predicador, yo no puedo decir, no, yo estoy santo, santo, santo. No, yo he tenido mi batalla, he tenido mi guerra. ¿Me entiendes? Pastores que me están escuchando han tenido su batalla. Entonces, ¿sabe cuál es el problema, varón? ¿Por qué tenemos tanta gente descarriado? Pregúntame cuál es el problema. Porque cuando vienen los nuevos creyentes, no le explican que aquí tú te puedes caer, que aquí tú puedes trompezar. Entonces, a la primera guerra que tiene un nuevo creyente que falla, piensa que Dios no lo va a perdonar. Ya, yo pequé, yo fallé. Mejor me devuelvo. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos tanta gente que se creen los super santuriones, que nunca han fallado, que son los que más fallan. Los que más fallan y los que más encubren su pecado, que no le dan un buen consejo al nuevo que llega. A la gente que están heridos, que vienen del mundo, que vienen con un trauma, que fueron delincuentes, mujeres que fueron prostitutas. ¿Me entiendes? Gente que vienen, que tuvieron una enfermedad y Dios lo trajo y lo sanó y lo tiene aquí. ¿Me entiendes? Gente que fueron sufridos del mundo, varón. Que Dios los sacó de allá, varón, de lo más profundo del infierno. Dios los sacó. ¿Me entiendes? Para usarlo. Pero entonces no le dan un buen consejo. Entonces esa gente, a la primera batalla, lo sientan y le dan 2 años de disciplina, 3 años de disciplina. Entonces la gente cuando se ve sentado ahí dice, pero aquí, ¿qué yo hago aquí? ¿Por qué? Porque no tienen el pleno conocimiento. Muchos lo que quieren es agotar una oportunidad, gozarse en Dios, cantar un coro. Porque es la inmadurez de cuando tú estás empezando, que tú quieres tener el micrófono en la mano, tú quieres sacudirte. Después que ya tú eres maduro en Dios y en un ministerio, ok, te invitan, tú vas y predicas, pero tú no tienes ni que esa fiebre. ¿Tú me entiendes? Pero cuando tú llegas al evangelio, varón, tú te quieres bautizar, tú quieres cantarle a Dios, o sea, tú quieres tener el gozo del Espíritu Santo, tú quieres estar envuelto en todo lo de Dios, metido en el fuego. Pero entonces hay gente, wow,
Profeta, suelto esto. Suelta. Hay gente que le ponen bozal al buey que trilla. Hay gente que sienten amenaza cuando ven un nuevo creyente que entró y pueden ver que hay un ministerio, un llamado poderoso. Sienten amenaza y le hacen la guerra. Y como saben que, un ejemplo, no te pueden hacer la guerra, no te pueden confrontar, lo que buscan la manera de mantenerte sentado. ¿Me entiendes? Para que tú no puedas fluir. Sí, varón. Varón, hay gente que tienen llamado poderoso. Varón, que tienen 4 años siendo cristiano y no lo bautizan. 4, 3 años siendo cristiano y no lo bautizan, varón, no lo llevan a las aguas. Porque se congregan en una iglesia que el líder vio que esa persona tiene un ministerio poderoso y lo que hace es que le pone un bozal. Dice, mejor no lo voy a bautizar porque siento una amenaza si lo bautizo cuando ven a ver. ¿Me entiendes? Porque cuando una gente tiene un llamado, varón, eso se apercibe. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo le digo al que vaya a escuchar esta palabra, que no se detenga, que siga hacia adelante. Dios mío, wow. Poderoso, usted que está ahí necesita compartir esta palabra con alguien más para que también pueda ser tocado y bendecido por Dios. Hombre de Dios, ¿cómo las personas pueden comunicarse contigo? ¿Cómo pueden seguirte en tus redes sociales? Bueno, me pueden buscar en TikTok como Profeta Wilkin Valera. Gloria a Jesús en Facebook como Wilkin Valera. Y mi número de teléfono es 829-414-0269. Amén. Aleluya. Así que usted que está ahí, aquí abajo, le voy a poner el contacto del hombre de Dios para que si usted quiere invitarlo, usted lo haga al número de teléfono que aquí le voy a poner. Y que Dios le bendiga y Dios les guarde.